Bienvenidos. Canal en Cristo Vivo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar. Arrancamos. Transmitiendo para todo el mundo, Canal en Cristo Vivo. Con usted y la Biblia. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con usted y la Biblia. Que tengan muy buena bienvenida en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Y la palabra de Dios para nosotros es muy importante. La palabra de Dios nos proporciona libertad. Una libertad que el mismo Señor nos ha dado, pero que Satanás se encargó de que la perdiéramos. A lo paso de los años cada vez es más difícil, cada vez es más chica esa libertad, o mejor dicho, cada vez son menos las personas que pueden gozar de la libertad en Cristo. Por eso que es muy importante que cada transmisión de nuestro canal se trata de sacar esa confusión, tratamos de ser luz en medio de esta confusión a través de la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es directa y nosotros no somos nadie para detener esa verdad, nadie somos para opacar esa luz de la palabra de Dios. Entonces, esta transmisión es como todas las que estamos teniendo, siempre son importantes. Siempre hablamos de temas que pueden ser muy controversial a veces y también son temas que a veces pueden sacar la duda a muchas personas. Y lo que queremos es ser esa luz que el Señor mismo también Él fue cuando estuvo aquí y sigue siéndolo hoy día a través de la palabra de Dios y a través de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia verdadera. Seguimos con la serie sobre la iglesia y hoy es un tema muy común, el tema común de las iglesias que saben es que se habló de que Pedro fue el primer papa según la Iglesia Católica.
la Iglesia Católica se nos enseña que ellos tuvieron el primer papa. Como ellos son la Iglesia verdadera, dicen que son la Iglesia verdadera, dicen que Pedro fue el primer papa, y ahí es como sigue hasta el día de hoy la línea de los papados, ¿no? Que obviamente que son personas que fallecen y tienen que ser, tiene que haber sucesores, ¿no? Entonces, ellos se basan de que Pedro es el primer papa según el versículo de la Biblia, según el versículo de Mateo 16, capítulo 16, versículo 18, lo hemos visto. Es el versículo que habla Jesús, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica dice que Pedro es el fundador de la Iglesia Católica, es el Papa. Sabemos que según la palabra de Dios, según la versión original, la traducción correcta, es cuando dice Jesús, y yo te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ya hemos visto el primer tema, ya 4 transmisiones atrás, quizá un mes, hemos visto que Pedro no era el fundador de la iglesia, y porque Pedro significa piedra, y Jesús cuando dice y sobre esta roca no se refiere a Petro, sino a Petra, y Petra significa roca, y es otra piedra que no es igual a la de Petro, no es, son dos piedras distintas. Sabemos que Jesús es la peña, la piedra, la roca angular que hemos hablado, la piedra que dirige una construcción, y ese es Jesús, tiene la piedra. En cambio, Pedro sería piedra porque es parte de la iglesia, pero no el Petro, no la Petra fundadora, sino el Petro es parte de es piedra, parte de la iglesia, y no la roca como la piedra angular o la piedra principal. Ahora, a base de ese versículo vamos a hablar más, porque no solo nosotros nos vamos a basar en ese versículo, que Pedro no es el fundador de la iglesia, pero vamos a decir que sí, que Pedro es el fundador de la iglesia basado en ese versículo, pero ahora vamos a seguir viendo para poder dilucidar esta confusión. Dice la Iglesia Católica, han enseñado que los papas son infalibles a través de dogma. Dogma es una enseñanza dirigida de parte de un concilio de la Iglesia, ¿no? Un concilio, un grupo de principales católicos que deciden y sacan una enseñanza y le llaman dogma. Entonces uno de los dogmas que sacaron, que decretaron, dice así, decretado el dogma del Papa infalible, fue decretado el 18 de julio del año 1870 en Roma. El Concilio Vaticano I declaraba de dogma la infalibilidad del Papa al pronunciarse sobre cuestiones de fe. Desde ahí se dice que ningún Papa se contradice. Si ustedes pueden buscar en Google van a saber mucho más sobre a qué se refiere. Obviamente se refiere que el Papa, todo lo que él diga es infalible, o sea, no tiene errores, en cuanto a temas de fe y práctica moral, ¿tá? Entonces ahí vemos ese dogma. Para el siglo XII de esta era, la reforma de la Iglesia Católica se basó en la castidad del clero y en la centralización a cargo de Roma. La convocatoria del Papa Calixto II para el primer concilio de Letrán, realizado en el año 1123, confirmó la prohibición del matrimonio para los monjes y para los ministros ya ordenados. Esto estoy diciendo que en el siglo XII, en el año 1123, dirigido por el Papa Calixto II, ¿no? Una reforma donde todo sacerdote, todo obispo debe ser casto o deben practicar el celibato, lo que quiere decir que no se pueden casar, no pueden tener a una compañera como esposa, sino que deben ser solteros o viudos, digamos, podría decir, pero vamos a decir que está prohibido el casamiento. Entonces ellos no se pueden casar, los sacerdotes, obviamente los obispos y el Papa. Son todos hombres solteros, hombres que no pueden casarse con nadie,
¿tá? Entonces son los requisitos de la Iglesia Católica para ser el Papa, ¿tá? ¿Cuáles son los requisitos de la Iglesia Católica para ser Papa? Cualquier sacerdote católico es susceptible de ser obispo y puede ser elegido Papa. Sin embargo, si carece de rango episcopal, deberá ser ordenado obispo inmediatamente tras su elección, ¿tá? Entonces, según la Iglesia Católica, los requisitos que los sacerdotes pueden llegar a ser papa, pero para ser papa van a ser declarados obispos, y al ser declarados obispos, ahí pueden ser papa, pueden ser elegidos en un concilio donde está compuesto de cardenales. Todo eso ustedes lo pueden buscar en la Enciclopedia Católica, en Google, Wikipedia, van a ver toda información porque yo lo saco de ahí. Y yo tengo una idea, pero también lo saco de ahí para tenerme en qué basarme. Entonces, vamos al punto, vamos a resumir. Para ser papa, desde ser sacerdote, tiene que ser sacerdote, y desde ahí pasa a ser obispo, de ahí pasa a ser papa, pero elegido primero, tiene que pasar a elección, donde serían elegidos por parte de los cardenales, que es un rango en la iglesia, para elegir al papa. Entonces, tiene que ser sacerdote, tiene que ser obispo, para llegar a ser papa. Entonces, los sacerdotes, los obispos, no pueden estar casados y el papa tampoco. Son hombres solteros, está prohibido por la enseñanza de la Iglesia Católica, un dogma que hemos visto anteriormente, pronunciado en el año 1123, que a partir de esa fecha ningún sacerdote, ningún obispo, ningún papa puede estar casado. Deben estar solteros. No pueden casarse. Está prohibido casarse. ¿Está? Entonces, ese es el tema. Entonces ahora, ya hemos visto los requisitos para ser papa. Ahora, Pedro, vamos a hablar de Pedro. Pedro era obispo, pastor y anciano. ¿Saben? Pedro tenía los tres rangos, obviamente, así que, bienvenido. Pedro era obispo, así que podía ser papa perfectamente. Pero no solo era obispo, sino era pastor y anciano. Y eso está basado en 1 de Pedro, capítulo 5, y versículo del 1 al 5. Dice, Pedro, es una carta de Pedro a la iglesia. ¿Tá? Pedro mismo dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si igualmente jóvenes, estad sujetos al anciano, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vaya ordenanza de Pedro, ¿no? Que los ancianos son los que cuidaban, la grey se refiere a la iglesia, ¿no? Son los que cuidaban a los creyentes, eran los encargados de velar por la iglesia. Entonces, el anciano viene a ser como el obispo y viene a ser como el pastor. Las tres nombres para el mismo trabajo o la misma labor o el mismo rango, digamos. Entonces, el obispo, el anciano, el pastor era la misma persona, que ese era Pedro también, y había otros ancianos, otros pastores y obispos que se encargaban de cuidar al rebaño, como quien dice, ¿no? Siempre la iglesia se visualiza como un rebaño con ovejas. Todos los creyentes son ovejas. Y por lo tanto, el que dirige ahí o el que guía las ovejas es un pastor. Entonces, el pastor, el obispo, el anciano es lo mismo. ¿Tá? Entonces, Pedro era obispo. Entonces, el obispo también se encargaba de hacer ese trabajo. Entonces, habla, ¿no?, los requisitos, que no vamos a hablar del tema, de cómo se tiene que cuidar la iglesia, cómo se debe cuidar una iglesia. No es el tema hoy, pero
Vaya ordenanza que tiene Pedro ahí en 1 de Pedro 5, del 1 al 5. Bien, eso era que entendemos que Pedro era obispo. Ahora, para ser papa, según la Iglesia Católica, debe ser obispo y debe ser sacerdote. O sea, el orden es así. Debe ser sacerdote, luego ser obispo y luego puede ser papa. Así que digamos que Pedro tenía los requisitos para ser obispo. Para ser papa, porque era obispo. Hasta ahí. No quiero profundizar más porque yo sé que vamos a encontrar otras cosas que no se los quiero dar ahora. ¿Tá? Porque, vaya redundancia, Pedro es obispo y podía ser papa en este caso, ¿no? Entonces ahora los requisitos según la palabra de Dios. A ver, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre el tema para ser papa, o ser obispo, o ser sacerdote? Entonces dice, en 2 de Timoteo, a ver si no me pasé de algo. Sí, estaba bien. En la palabra de Dios, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Punto. Según la palabra de Dios, para ser obispado, si palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, si alguno quiere ser obispo, bien, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible es una persona que no tenga nada que reprocharle, una persona de buen testimonio, una persona de buen carácter, una persona buena, como quien dice. Pero también dice que debe ser marido de una sola mujer. Es un requisito el ser marido de una sola mujer. Encontramos un problema. La palabra de Dios dice que para ser obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Al menos dice que tiene que ser marido. Pero ahí dice de una sola mujer. O sea que tampoco puede estar casado 2 veces. A no ser por un tema de viudez. Pero acá marido de una sola mujer dice. Ese es el punto, ese es el tema. El obispo debe ser marido de una sola mujer. Pero la Iglesia Católica ha promulgado una ley en el año 1123 que está prohibido casarse. Que el obispo no puede casarse. En Levítico 21:13 es el Antiguo Testamento. ¿Tá? El Antiguo Testamento se nos va a mostrar el requisito que debe tener, no el obispo ahora, sino el sacerdote. Para poder ser sacerdote tiene ese requisito. Si no lo cumple, no puede ser sacerdote. Dice, el sumo sacerdote solo debe casarse con una mujer virgen. Entonces, según la ley, el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no? El sacerdote principal, como quien dice, me imagino que Pedro podría ser el sacerdote principal, pero vamos a decir que el católico tiene un sacerdote principal, que es el que va a ser elegido obispo, y luego, ¿no? Estamos sabiendo de los que tienen mejores requisitos para entrar a la candidatura de ser el papa. Entonces, el sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, debe casarse con una mujer virgen. Eso es palabra de Dios mismo, escrito por Moisés. Es ley, es Antiguo Testamento, uno de los libros de la ley, Levítico, no se puede quebrantar, es ley. Entonces el sacerdote debe estar casado una sola vez. Vaya, sacerdote y obispo parece que tienen la misma requisito en la Biblia. El sacerdote debe ser marido de una sola mujer. El obispo también debe ser marido de una sola mujer. Pedro habló de la veracidad y la dificultad en entender las enseñanzas del apóstol Pablo. Pedro dice ahí en el capítulo 3, en 1 de Pedro, capítulo 3, si no me equivoco,
o va a aparecer en pantalla si es posible. Capítulo 3, versículo 15 al 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está diciendo que Pablo habla cosas difíciles, que algunos se pueden confundir o otros pueden torcer todo, enseñar mal. Es una sabiduría que Dios le ha dado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que ha escrito casi todo el Nuevo Testamento. Si usted se fija, Romanos, desde Romanos, algunos adjudican no, me equivoqué. Desde Romanos en adelante, a excepción de Primera de Juan, Primera y Segunda de Pedro, esta sección de Apocalipsis, digamos, casi todo fue escrito por Pablo. Y Timoteo, que estuvimos leyendo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 7, fue escrita por Pablo. Pablo le escribe a Timoteo que era el pastor de esa ciudad, de una ciudad. Era un nuevo pastor, era un joven pastor. No era anciano, era un pastor, pero es la misma persona. Y ahí uno de lo que le dice a Timoteo en la carta que le escribió a Timoteo, Primera de Timoteo 4, del 1 al 7, perdón. Capítulo 4, del 1 al 7 de Primera de Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Pablo está diciendo eso que acabo de leer. Lo pueden buscar, por favor, búsquenlo en su Biblia y vean que no les estoy diciendo una cosa falsa. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 7. Yo se lo estoy leyendo en Reina Valera 1960. Si usted lo lee en Nueva Versión Internacional o en otras versiones de lenguaje sencillo, va a ser peor porque es más crudo, es más directo. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Timoteo, perdón, capítulo 4, del 1 al 7, Pablo dice que va a haber espíritus engañadores. Van a haber gente que tiene la conciencia dura. Van a escuchar doctrinas de demonios. Dice, son cosas muy fuertes. Y más para una iglesia. Es muy fuerte. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrina de demonios. ¡Ay! Por la hipocresía de mentirosos que teniendo que utilizar la conciencia. O sea que no les entra, no tienen remordimiento por lo que enseñan, no tienen arrepentimiento porque están enseñando algo falso. Dice, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Ya sabemos que los Viernes Santos no pueden comer carne, una doctrina que tiene la Iglesia Católica. Pero acá dice, esos espíritus engañadores van a prohibir casarse y van a prohibir abstenerse de alimentos que Dios creó. O sea, todo lo que sea prohibir casarse, todo lo que sea abstenerse de alimentos por A o por B, es doctrina de demonio. Yo no lo digo para atacar a nadie. Estoy leyendo lo que dice ahí contigo. Lo pueden buscar como les dije. Eso dice Pablo directamente. Pedro apoya a Pablo lo que dice. Está diciendo Pedro, está bien lo que él dice. Es difícil lo que él dice. Algunos van a querer torcer todo. Van a querer enseñar mal. Algunos van a enseñar mal porque Pablo tiene mucha sabiduría.
Y nos está diciendo claramente lo que está mal. Entonces, en conclusión, el sacerdote debe estar casado con una mujer virgen. Para ser sacerdote tiene que hacerlo. El obispo debe estar casado con una sola mujer. Dice marido, una sola mujer. Es necesario el obispo. Y siendo sacerdote, siendo obispo, para ser papa. Solo déjame decirte esto. En el Antiguo Testamento, y lo he dicho en otras transmisiones que hemos transmitido pasado, que no me acuerdo en cuál, pero hemos dicho, en aquella época, en el Antiguo Testamento, el sacerdocio se transmitía de generación en generación. Los sacerdotes eran casados y solo los hijos podían ser sacerdotes y continuar ese legado del sacerdote. Y no era uno solo, eran muchos sacerdotes. Eso era en el Antiguo Testamento. Y no quiero dar más detalles porque ya es otro tema. Pero quiero que sepas que el sacerdote era casado. Siempre fue así. Pero de pronto en el año 1123, un grupo de hombres decidieron, vamos a prohibir casarse. Vamos a decir que es una norma de parte de Dios. Y no sé en qué año fue esto, prohibieron alimentos. Pero Pablo ya lo advertía desde el año 20 o 30 después de Cristo, o 50, en el año 50 después de Cristo. En el año 50, eso sucedió en el año 1123. O sea que dentro de 1000 años decidieron eso, prohibir casarse. Pablo ya lo había advertido, que iba a ser, que eso era espíritu de demonios, iban a engañar. Y lo hicieron en el año 1000. 1000 años después que escribió Pablo esto. Entonces yo ahora te digo, Pedro definitivamente no fue el primer papa. Porque según lo que hemos leído, la palabra de Dios no permite. Fíjese en Pedro, en uno del Nuevo Testamento, de los Evangelios, dice que Jesús sanó la suegra de Pedro. Si Jesús sanó a su suegra, a la suegra de Pedro, quiere decir que era casado. Y si él era casado, según la doctrina católica, no puede ser papa, porque era un hombre casado. Y si era papa, él estaba en desobediencia. Pero bueno, sí, pero eso fue después, capaz que en aquel entonces era permitido ser un papa casado. Está bien, pero aún así, el hecho de prohibir casarse era falso, no es de Dios. Y Pedro no puede ser papa tampoco. No puede ser papa porque él era un hombre casado, él era obispo, él era pastor. Y estamos hablando que Pedro murió en el año 50. Por ahí. Hasta el año 100 ya no estaba Pedro. Y Pedro no tiene nada que ver con ese concilio que hubo en el año 1123. Pedro, si estuviera, diría, no estoy de acuerdo. Porque fíjese en Levítico. Sabían la ley, Pedro sabía perfectamente la ley. No iba a permitir que decidieran, vamos a prohibir casarse a los sacerdotes. No iba a permitir. Y de hecho Pedro no iba a permitir tampoco haya más sacerdotes. Porque el último sacerdote era Jesús. Él es el supremo sacerdote. Él fue el último, no hay más. Él es el único que puede interceder por el hombre. No hay más sacerdote a partir de ahí. Es otro tema que vamos a hablar otro día. Pero déjame decirte, a lo que hemos visto hoy, ¿a quién prefieres creer? Hay dos verdades. O Pedro fue el primer papa, pero nos estamos enloqueciendo porque él era casado, Pedro. No era soltero. O Pedro no fue el primer papa porque era casado. Según la doctrina católica no podría ser casado. Si no hay contradicción, porque Pedro está casado y el papa último está soltero. Y los papas no se pueden contradecir, son infalibles. La Biblia es clara. La Biblia nos saca de la confusión y nos hace entender que Pedro era un hombre casado, un hombre que no aceptaría sacerdote soltero, un hombre que ni siquiera aceptaría sacerdote, porque él conocía la ley.
Él sabía perfectamente lo que había venido Jesús. Entonces Pedro no fue el primer papa porque él no estaría de acuerdo con todos los papas restantes. Yo te animo a que creas la palabra de Dios y que investigues, indagues, googlees lo que enseña el catolicismo. Te vas a dar cuenta de que acá ya tienes un versículo que acabo de leértelo, que era 1 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 7, léelo tú solo varias veces y te vas a dar cuenta de que bueno, cada uno tenemos que tomar la decisión. Yo decido creer a la palabra de Dios, no a la doctrina católica, simplemente porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Dios te bendiga, que tengan muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esto es Con Usted y la Biblia. Hasta pronto, nos vemos el próximo viernes. Dios le bendiga. Con Usted y la Biblia. Transmitiendo para todo el mundo, Canal en Cristo Vivo. Fue una transmisión de Canal en Cristo Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga muy buen fin de semana, hasta la próxima.